Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Ricardo Bravo. Jueves 27 de julio del 2017. Amigas y amigos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí empezamos con el detalle de la información. Organizaciones sociales y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres presentaron sus observaciones para la construcción de una ley que prevenga la violencia de género. Las iniciativas fueron expuestas en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Lorena Espinosa está en el lugar y nos entrega los detalles. Gracias, buenas tardes. Así es, aquí en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se realiza este foro para erradicar la violencia contra la mujer. Recordemos que esto se enmarca en la aprobación días atrás de una resolución que rechaza todos los actos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador. Ya se encuentra conmigo Anabel Guerrero, es representante del Colegio de Abogados de Pichincha, representante de violencia de género específicamente. Recordemos un poco ahora en este marco de este foro que ha habido, se ha analizado nuevos tipos de violencia. Ya no se habla tanto de violencia física, de violencia sexual. Ahora han dicho nuevos tipos como la violencia económica, la violencia patrimonial y sobre todo la simbólica. Sí, bueno, me parece importante que la Asamblea Nacional haya acogido esta propuesta que ha sido fruto del trabajo arduo de la Coalición Nacional de Mujeres, que está acompañada de 27.000 firmas de respaldo. Sí, en efecto, esta ley cuenta pues con la visibilización de otras formas de violencia, ¿no? Tenemos la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia simbólica, incluso la violencia política, ¿no? Las que viven las mujeres que hacen actividad política y que por lo general son señaladas no por sus capacidades, sino que son afectadas por otro tipo de comentarios sexistas y machistas y no son valoradas por su capacidad intelectual. Teniendo un marco legal, ahí se ha hecho referencias a varias leyes. En la actualidad se ha dicho falta aún tener una ley específica para reducir la violencia contra las mujeres. Ahí, a su criterio como abogada, ¿cuáles serían los puntos o el mecanismo, la construcción de una nueva ley, reformatorias también a otras leyes, que ha sido el punto que se ha abordado aquí en el foro? Bueno, esta ley que se ha planteado por parte de la Coalición del Movimiento de Mujeres tiene que ver con el tema de la prevención, con el tema de la coordinación entre las entidades gubernamentales y estatales, el tema de la prevención de las entidades gubernamentales y estatales, la coordinación para llevar adelante políticas públicas de prevención, que exista un financiamiento, que que conste dentro del presupuesto general del Estado. Pero evidentemente que además de esta ley necesitamos que, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal también sea reformado, porque el Código Orgánico Integral Penal eliminó la ley 103 de violencia contra la mujer, que nos permitía un procedimiento expedito. El Código Orgánico Integral Penal ahora, en cambio, contempla un procedimiento normal, un delito común. Entonces las mujeres ante estas, digamos, trabas, desisten de denunciar o queda ahí la denuncia trunca, ¿no? Entonces la Corte Constitucional incluso ha determinado que el Código Orgánico Integral Penal, al eliminar un procedimiento expedito, deja a la mujer en indefensión y que debe la Asamblea Nacional legislar urgentemente respecto del procedimiento expedito para el tema de violencia. Muchísimas gracias, Anabel. También en el marco de este foro se ha dicho y se ha planteado la propuesta de que esta ley, este proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres se pueda ampliar también a niños, niñas, adolescentes y a los grupos LGBTI. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional centra su trabajo en la socialización del proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial amazónica. La normativa ya pasó su primer debate en el Pleno de la legislatura en abril. Ahora los legisladores se aprestan a recorrer la Amazonía ecuatoriana en el marco del diálogo nacional. En el documento se propone la creación del Fondo para el Ecodesarrollo Amazónico, que se financiará con una asignación equivalente al 2% del precio de venta por cada barril de petróleo que se extraiga de esa circunscripción.
De ese monto, el 28% iría para los gobiernos provinciales, el 58% a los municipios y el 6% a las juntas parroquiales amazónicas, incluidas las parroquias Río Verde y Río Negro de Baños, y Matus, El Altar, La Candelaria y Bayuzinc de Penipe. Además, el 8% a un fondo común administrado por una secretaría técnica para la ejecución de proyectos. En la Ley 010, que se derogaría con la aprobación de este proyecto, las parroquias de Baños y Penipe constan en el porcentaje destinado a los municipios. Por esta razón, los asambleístas del oficialismo y de la oposición, que son de Tungurahua y Chimborazo, se oponen a que se apruebe tal y como está el proyecto. En la oposición también critican la creación de la Secretaría Técnica y señalan que la labor del ECORAE ha sido infructuosa, por lo que no se debería destinar ningún porcentaje a esta institución, según lo señalaron los legisladores de Pachacutic. Respecto a la Secretaría Técnica, el movimiento oficialista ha manifestado que propondrá que se baje del 8% al 6% el porcentaje para esta y que el 2% restante vaya a los gobiernos seccionales. Pero se señala además que esta es una sugerencia que debe ser consensuada con el Ejecutivo, porque este es el único que tiene la potestad de definir sobre distribución de recursos. El primer debate del proyecto de ley, que se desarrolló en abril pasado, duró más de 4 horas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El informe para primer debate del proyecto de ley de fijación de límites quedó listo. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Legislatura se instaló la mañana de este jueves para revisar el documento. María Fernanda Medina nos tiene los detalles. Gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, aquí en la Comisión de Gobiernos Autónomos continúa la discusión en torno al proyecto de fijación de límites internos del Ecuador, pero para hablar más acerca de este tema está con nosotros el presidente de dicha mesa legislativa, Montgomery Sánchez. Presidente, muy buenas tardes. Queremos consultarle todavía, continúa el debate al interior de la comisión. No obstante, se ha leído todo el documento, también se han presentado diferentes observaciones, no solo por parte de alcaldes, prefectos, en esta ocasión por parte de los diferentes asambleístas que integran esta comisión. ¿Cuáles son las últimas propuestas incorporadas al texto de este proyecto? Bueno, efectivamente la comisión ha actuado con mucha responsabilidad, con seriedad, pensando en la unidad del país y también abierto al diálogo. Hemos recibido a actores diferentes, prefectos, alcaldes, concejales, juntas parroquiales, igualmente a ciudadanos, donde han manifestado sus criterios y sus observaciones al proyecto de ley de límites. De los 972 casos que estaban inicialmente tanto en interparroquiales, intercantonales, interprovinciales, el 94% aproximadamente se ha resuelto de mutuo acuerdo y siguiendo lo que dice la ley. El 6% se ha hecho vía resoluciones institucionales, vía decretos, especialmente los decretos en la parte interprovincial, donde, digamos, en lo que escuchamos a los ponentes de cada provincia, no se sentían conformes con la resolución del decreto, y tanto los que aparentemente se sentían favorecidos como los que se sentían perjudicados solicitaban el archivo de este proyecto de ley. Nosotros con madurez, con responsabilidad, estamos elaborando una resolución en la cual se aprueba, digamos, ese 94% que ha sido resuelto de mutuo acuerdo, y en esos problemas interprovinciales, especialmente de los 13 problemas interprovinciales y de los 23 problemas intercantonales, se está resolviendo, dando un plazo al Ejecutivo para que, tomando todas las acciones técnicas, jurídicas, de historia, de límites y todas las acciones que se deben llegar a darle 24 meses para que el Ejecutivo pueda resolver sobre esos temas pendientes. Y frente a eso, lógicamente que han habido aportes de algunos compañeros de la comisión en el que quieren que se incrementen algunas observaciones, alimentar este proyecto de resolución. ¿Cuáles son las más relevantes? Bueno, en primer lugar, digamos que se delimite y que se diga cuáles son los problemas, en qué provincias existe, igualmente de que se tome informes no solamente del CONALI, sino que se alimente este informe con documentos que tiene SEMPLADES, que tiene el Ministerio de Agricultura, que tiene el Instituto Geográfico Militar,
y que lógicamente también, si es necesario, en los conflictos donde hay población pueda llegar a la consulta popular que no se ha hecho anteriormente en esos territorios. Y bueno, ahorita se dio un receso de 15 minutos para hacer una redacción con las observaciones que se han dado, que nos parecen necesarias, y aspiramos luego de esto, de dar lectura a la resolución final, tener una resolución unánime para que vaya a la Asamblea para el primer debate. Muchísimas gracias, asambleístas. Son las opiniones y las observaciones del presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Montgomery Sánchez. Estaremos en todo caso a la expectativa de la aprobación de este informe que se dará en pocos instantes. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, María Fernanda. Estaremos a la expectativa entonces de lo que la Comisión de Gobiernos Autónomos apruebe el informe para primer debate de este proyecto de ley. Vamos con más información. La propuesta para que los prefectos sean elegidos por los sectores rurales del país está en discusión al interior de la Asamblea Nacional. Caresac recogió las versiones. Gracias, buenas tardes. Que los prefectos sean escogidos por quienes constan en los padrones electorales de las zonas rurales del país es la propuesta que se discute al interior de la Asamblea Nacional. La asambleísta Verónica Arias se refiere al tema. Que los prefectos concentren su trabajo en estos sectores, haciendo que los prefectos sean electos únicamente por los habitantes de los sectores rurales, haciendo que los prefectos sean electos únicamente por quienes constan en el padrón rural, no por quienes habitamos en los sectores urbanos o en las capitales provinciales. Además explicó cuáles son los beneficios de esta normativa y cómo se podría hacer realidad. A mejorar la calidad de vida, mejorar las condiciones de vida de quienes viven en los sectores rurales. ¿Y cómo hacemos eso? Las prefecturas tienen competencias constitucionales fundamentales en el sector rural: vialidad rural, riego y fomento productivo, entre otras competencias constitucionales. Lamentablemente, la politiquería, la demagogia, la visión electorera con la que trabajan muchos prefectos ha hecho que las prefecturas, los gobiernos provinciales se conviertan en alcaldías paralelas. No se está cambiando la elección de los prefectos que se lo haga democráticamente. Ellos seguirán siendo electos de manera democrática, tal como establece la Constitución de la República. Lo que se cambiaría es el modo de elección de los prefectos y que se lo puede realizar con una reforma legal al Código de la Democracia. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se refirió al tema en días pasados y destacó que esta normativa podría beneficiar a todos los ecuatorianos. Nosotros lo que queremos es que efectivamente el Ecuador erradique la pobreza, que el Ecuador erradique las inequidades, que el Ecuador erradique todas las formas de violencia. Y obviamente en la medida en que nosotros consolidemos la gestión de los gobiernos, como lo decía hace un momento, en el territorio, en su más pequeña expresión, que es donde están ustedes, en las juntas parroquiales, pues vamos a consolidar una verdadera democracia. El asambleísta Javier Casanova, quien iba a exponer su postura frente a este tema, dará información en las próximas horas. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Buenas tardes, Karel. Amigas y amigos, momento de una pausa. Cuando regresemos tenemos el detalle de más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en la emisión central de TVL Noticias. La Asamblea Nacional conformó la comisión especial denominada AMPETRA, que investigará los casos de abuso a menores de edad en instituciones educativas. Serán 9 los asambleístas que integren dicha comisión. La decisión se la aprobó en el marco de la sesión 468 del Pleno de la Asamblea que se realizó en Guayaquil.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de la Comisión Ocasional AMPETRA, iniciativa del Consejo de Administración Legislativa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, explicó cuáles son las atribuciones de esta comisión la semana pasada a través de una rueda de prensa desde la provincia de Manabí. Deberá investigar durante los próximos 2 años todos los casos de abuso sexual que se puedan estar dando o que se hayan dado en escuelas y colegios del Ecuador. Así, con solo una abstención, los integrantes de esta comisión quedaron definidos de la siguiente manera: asambleísta Marcelo Holguín, asambleísta Karina Arteaga, asambleísta Norma Vallejo, asambleísta Juan Cárdenas, asambleísta Encarnación Ducci, asambleísta Daliana Pazley, asambleísta Héctor Muñoz, asambleísta Franklin Samaniego y asambleísta Silvia Salgado. La legisladora Silvia Salgado fue enfática en decir que estos casos de abuso sexual en contra de menores de edad no deben quedar en la impunidad y criticó que más del 90% de las denuncias de este tipo quedan sin investigar. Prevenir a que nuestros niños sean víctimas del abuso sexual, no solamente en las instituciones educativas, sino en general en todos los espacios públicos y privados. De 271 denuncias de delitos sexuales en instituciones educativas públicas y privadas en el 2014, de 634 denuncias de violación sexual en el 2013, solo el 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas. Los alcances de las investigaciones realizadas por esta comisión ocasional serán puestos en conocimiento de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, CAL, mensualmente. Karel Sack, TVL Noticias. Y en esta misma sesión, el Pleno de la Asamblea declaró a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades. Durante el debate, los legisladores discutieron sobre el modelo de desarrollo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Nuestra compañera María Fernanda Medina nos tiene un resumen. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la resolución para declarar a la Perla del Pacífico ciudad de oportunidades. La proponente y primera vicepresidenta del órgano legislativo, Viviana Bonilla, argumentó las razones por las cuales se debe aprobar esta iniciativa, además de resaltar lo que Guayaquil ha sido para el país. La economía guayaquileña ha crecido gracias al trabajo de millones de ecuatorianos, originarios o descendientes de todas partes de nuestro país. La economía guayaquileña ha crecido gracias a las colonias de los migrantes que se han asentado en esta ciudad. El debate inició con la intervención de la asambleísta socialcristiana Madera de Guerrero, Blanca Ugarte, quien destacó el Guayaquil del pasado y del presente. Artículo 1. Declarar a Santiago de Guayaquil como ciudad de oportunidades, de progreso sostenido y principal puerto del Ecuador. De inmediato fue el turno de la legisladora por el movimiento Alianza País, Marcela Guiñaga, quien tras criticar el modelo de gestión de la antigua y actual administración de la ciudad, agregó que la Perla del Pacífico merece tener un modelo de desarrollo del siglo XXI. Los guayaquileños cada invierno seguimos inundándonos. Es ya cotidiano para nosotros inundarnos. Los guayaquileños no podemos hablar de reciclaje, porque en esta ciudad el contrato municipal dice que no se recicla. En tanto que el asambleísta Héctor Yepes del Movimiento Creo manifestó que el Parlamento debe llegar a acuerdos mínimos para trabajar en conjunto por los ciudadanos y propuso cambios en el texto en lo relativo al crecimiento urbano. De que en vez de que muchos jóvenes tengan que emigrar del campo aquí a la ciudad o a otras del país, mañana seamos los jóvenes de la ciudad, donde muchas veces hay falta de oportunidades laborales, que vayamos al campo a trabajar. De su lado, el parlamentario Augusto Espinosa expresó que en base al diálogo se resuelvan problemas estructurales de distintos sectores, en particular el microtráfico. La sesión plenaria se llevó a cabo en el Colegio Réplica 28 de Mayo de Guayaquil. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Y después de 9 años, la Asamblea Nacional volvió a sesionar en la ciudad de Guayaquil. A propósito de los 482 años de fundación, el Pleno de la Legislatura entregó 12 condecoraciones a varias personalidades destacadas en diferentes ámbitos.
La primera en recibir el reconocimiento Asamblea Nacional, doctora Matilde Hidalgo de Procel, fue Irina Bokova, directora de la UNESCO. Tras agradecer la condecoración, felicitó al Parlamento por la aprobación de la resolución para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible y por la construcción de leyes íconos en beneficio de la sociedad. Una ley contra la violencia de la mujer a la mujer y código orgánico de salud, y que además tiene la ley de movilidad más avanzada del mundo. La condecoración doctora Matilde Hidalgo de Procel también fue entregada a Melissa Estefanía Vélez Vera en reconocimiento al mérito educativo por haber alcanzado 1000 puntos en el examen Ser Bachiller. Nelsa Curbelo Cora obtuvo este reconocimiento al mérito social por haber aplicado iniciativas de interés colectivo. Asimismo, la Asamblea Nacional otorgó 9 condecoraciones Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social, educativo, investigativo y cultural, a Víctor Maridueña, guayaquileño, a Héctor Garzón por sus amplias actitudes en las artes escénicas. El quiteño Luis Guevara fue reconocido por su trayectoria musical y su trabajo como director de orquestas y coros del país. Luis Tábara fue condecorado por sus actitudes por el arte pictórico, mientras que el guayaquileño Carlos Rubira fue condecorado por ser un ícono en la música ecuatoriana. Con un sentido discurso, agradeció el reconocimiento. Pueblo de Guayaquil, la República del Ecuador, que nos da gusto ver ese himno nacional y su bandera. Héctor Robalino recibió la condecoración por el mérito científico e investigativo y Fernando Garzón fue condecorado por su destacada producción literaria. En la sesión se entregó una condecoración post-mortem al fundador de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Juan Tanca Marengo. El reconocimiento lo recibió su hijo Juan Tanca Camposano, quien también fue condecorado por su mérito científico e investigativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una segunda pausa aquí en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Existe expectativa en la Asamblea Nacional por conocer los detalles de la proforma presupuestaria que, según lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, llegará este viernes al Legislativo. Por otro lado, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, adelantó que la proforma presupuestaria se presentará en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, a través de un acto público. Una vez que el documento llegue al legislativo, este deberá ser aprobada u observada en el plazo máximo de 30 días en un solo debate. Así lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La tarde de este jueves, la Asamblea Nacional presentará el Frente Parlamentario de Cooperación Internacional con el objetivo de alcanzar la reactivación económica. Una de las leyes que serán revisadas es la de plusvalía. Ricardo Zambrano, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, señaló que el primer paso será socializar la normativa. Sostuvo que hay sectores que desconocen el contenido de la misma. El siguiente paso será la revisión de los temas que generan incomodidad en el sector de la construcción y analizar los posibles cambios. Zambrano señaló que la Asamblea Nacional dialogará con las organizaciones, empresarios y población en general para analizar la vigencia, aplicación y cumplimiento de las normativas. La presentación del Frente Parlamentario está prevista para las 16 horas en el Salón de Expresidentes del Legislativo. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, presentó la iniciativa denominada Banco del Pueblo y las presentaciones de las líneas de microcrédito y apoyo al sector financiero por parte de Ban Ecuador. El primer mandatario mencionó que a través de esta iniciativa se lograrán créditos individuales desde $600 hasta los 15,000 y para los asociativos hasta más de los $150,000.
Ante más de 3.000 personas de varias partes del país, el Gobierno Nacional presentó en Guayaquil el programa financiero Banco del Pueblo de Banecuador, que según el presidente Lenín Moreno beneficiará a miles de emprendedores y comerciantes de los sectores urbanos, populares y rurales del país. Además, el primer mandatario mencionó que a través de esta iniciativa se otorgarán créditos individuales desde $600 hasta $15.000 y para asociativos hasta más de $150.000. El plazo del préstamo dependerá del destino de la inversión. Si es para emprendimiento, se cancelará hasta 60 meses y si es para microempresa, hasta 10 años. Para beneficiar a miles de emprendedores y de comerciantes que con su trabajo y esfuerzo, en más de una ocasión pequeño, mediano, dinamizan la economía del país. Entre las características del crédito se destacan que este se entregará 5 días después de la solicitud. No será necesario historial crediticio ni garantía real, es decir, no se solicitará hipoteca o prenda. Además de sus tasas de interés, serán menos del 10%. Habrá periodos de gracia para la primera cuota y los pagos podrán ser bimestrales y trimestrales. De su lado, el director de Banecuador, Rubén Flores, enfatizó que las puertas del banco estarán abiertas para todos, principalmente para los pobres. Hemos empezado una nueva etapa en la que nuestro énfasis es de estar al servicio del desarrollo del país. Mientras que el gobernador del Guayas, José Ceballos, señaló que a través de dicha entidad se respaldará a actores sociales de microemprendimientos. Saben que cuentan con el respaldo absoluto de un gobierno nacional franco, que a través de sus gestiones los encamina por el desarrollo social, les da la mano para seguir siendo los protagonistas del día a día. En el evento también se entregaron 5 créditos productivos por $751.989 a favor de 4 asociaciones y una persona natural. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, ahora vamos a revisar la agenda de actividades prevista para esta tarde en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo. A partir de las 16:30, la presentación del Frente Parlamentario de Cooperación Internacional para la Reactivación Económica. Varios legisladores tienen prevista su asistencia a este evento programado para las 16:30, reiteramos, en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo, esto en el piso 2 de la Asamblea Nacional. Gracias, amigas y amigos, aquí cerramos la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos siguieron también a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también por internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Más detalles a partir de las 15 horas en los microinformativos de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Buenas tardes y buen provecho. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.